Ya, retomando un poco el tema de los nuevos antecedentes. Por ejemplo, el 286, el 286 regula la medida prejudicial de la prueba, la medida prejudicial probatoria de la prueba testimonial. Por ejemplo, ustedes podrían, el 286 dice que se podrá solicitar antes de la demanda como medida prejudicial probatoria el examen de aquellos testigos cuyas declaraciones, por razones de impedimentos graves, haya fundado temor de que no pueda recibirse oportunamente. Por ejemplo, el caso de algún testigo enfermo o un testigo que tenga que salir del país. Supongan el caso en que ustedes solicitan al tribunal que se reciba esta prueba testimonial de manera anticipada, en carácter prejudicial, respecto de Juan Pérez. No lo fundamenta mayormente, el tribunal resuelve que no ha lugar, atendido a que no existe un temor fundado de que esa prueba testimonial no se pueda recibir durante el término probatorio una vez que el juicio haya iniciado. Entonces pasan 5 días hábiles, el plazo que ustedes tienen para deducir una reposición ordinaria, pasan 15 días hábiles y ustedes recién se enteran de que Juan Pérez, ese testigo, va a realizar un viaje al extranjero. Ese sería un nuevo antecedente, un hecho que sobrevino con posterioridad o que ustedes tomaron conocimiento con posterioridad al día de la resolución. Y pese a que transcurrieron los 5 días hábiles, esos nuevos antecedentes les permitirían a ustedes deducir un recurso de reposición extraordinario a fin de que el tribunal enmiende su resolución, la deje sin efecto y dicte una nueva en que acceda a interrogar a ese testigo. Lo mismo podría ser, ¿sí? Ojalá no sea así, un ejemplo lamentable y todo, pero que luego de esos 15 días hábiles, luego de esos 20 días hábiles, ese testigo se enferme de gravedad, una enfermedad de carácter grave, que haga temer fundadamente de que ese testigo no va a llegar al término probatorio una vez que el juicio ordinario empiece, que no se puede esperar. Eso también es un hecho nuevo que sobrevino con posterioridad a la fecha de la resolución que usted está impugnando. Entonces también sería un nuevo antecedente que sirve de base para presentar un recurso de reposición extraordinario, es decir, sin estar sujeto a un plazo. Con ese ejemplo, ¿se entiende mejor o no? Hecho nuevo, sucedido después de la resolución, o hecho que si bien existía, era desconocido para usted y para el tribunal, pero que tomó conocimiento de él con posterioridad a la resolución. Un viaje del testigo, una enfermedad del testigo. ¿Se comprende mejor o no? Sí, profe. Ya, perfecto. Ya, entonces, haciendo como una breve recapitulación, tenemos la reposición ordinaria, que procede contra autos y decretos dentro del plazo de 5 días hábiles, sin necesidad de que usted haga valer nuevos antecedentes. Basta indicar cuál es el agravio y por qué usted eh, considera que se hace necesario modificar o dejar sin efecto esa sentencia y dictar una con otro contenido. La ley no exige mayores requisitos. Tenemos la extraordinaria, que también procede contra autos y decretos, que no tiene plazo, pero pero para ser procedente, la ley le exige acompañar o alegar nuevos antecedentes que la Suprema ha interpretado de manera amplia, que puede ser tanto un nuevo hecho como un nuevo material probatorio que usted desconocía a la fecha en que se dictó la resolución. Tienen que ser cosas que usted desconocía, no cosas que conocía y que ocultó, porque eso sería negligencia o dolo y uno no se puede aprovechar de su propio dolo o culpa, es contrario a la buena fe. Tienen que ser hechos o pruebas efectivamente desconocidas. Y la reposición especial, que procede contra sentencias interlocutorias, pero solamente en aquellos casos en que expresamente la ley la hace procedente contra esa resolución en particular y dentro del plazo que la misma norma señala para cada caso. Que en el caso del Código de Procedimiento Civil se da una coincidencia de que los ejemplos de reposición especiales proceden dentro del tercero día hábil. Ahí queda el panorama más o menos claro, ¿no? La diferencia entre los tres
tres tipos de reposiciones que regula el Código de Procedimiento Civil? Sí, profe. Ya, perfecto. Su solicitud de reconsideración, ¿cómo la clasificarían dentro de esta tipología de reposiciones? ¿Sería ordinaria, extraordinaria o sería especial? ¿Ordinaria, profe? ¿Sí? Sería ordinaria. Procede contra la generalidad de su evaluación parcial y tiene un plazo legal establecido. Y no necesitan acompañar los antecedentes ni nada por el estilo, simplemente indicar cuál sería el error, cuál sería el agravio y por qué la resolución o su prueba debiese enmendarse o reconsiderarse. Bien. En cuanto a la interposición, o en cuanto a la forma, que ya es un tema de reacción forense, obviamente el escrito por la dinámica de nuestro procedimiento civil tiene que ser de forma escrita, se tiene que presentar por escrito a través de la oficina judicial virtual. En procedimientos reformados existen las reposiciones orales que se tienen que efectuar en audiencia. En nuestro procedimiento civil tiene que ser por escrito, salvo casos muy excepcionalísimos que eventualmente ustedes lo van a ver cuando vean juicio sumario o el arrendamiento de predios urbanos, pero en principio es escrita. Tiene que cumplir los requisitos comunes a todo escrito. Ahí recuerden particularmente el artículo 30 del CPC, que regula al menos el requisito de la suma. Y ahí lo que vimos anteriormente de la suma, individualizar el tribunal, individualizar la parte que está presentando el recurso, el cuerpo del escrito, que tiene que tener fundamentos de hecho y derecho, básicamente. Tiene que individualizar correctamente la resolución que se está impugnando, al menos con las fechas que se dictó, el tipo de naturaleza, específicamente el acto procesal al cual usted se está refiriendo. Cada actuación de la carpeta electrónica hoy en día está vinculada a un folio. Antiguamente se hablaba de fojas, hoy en día se habla de folio. Por ejemplo, la resolución del 11 de abril del año 2021 que rola folio 12, a folio 14, a folio 17, dependiendo del caso en concreto. Tiene que ser fundado. La ley no lo exige expresamente, pero obviamente en realidad toda presentación, todo escrito, toda decisión que usted hace al tribunal debiese ir al menos someramente fundada. Y también tiene que tener una petición en que usted solicite primero que se acoja a su reposición, se acoja a su recurso y que se deje sin efecto la resolución o que se modifique en tal y tal sentido. Y no dejar una petición de carácter amplia, porque por el principio dispositivo que nos rige, el tribunal civil no puede entrar a suplir las deficiencias o las negligencias de las partes y aparte por el principio de congruencia también queda vinculado a lo que se le pide y no a otra cosa distinta o a más de lo que usted le pidió. Así que esos son como requisitos formales, en realidad recomendaciones formales para que su recurso tenga un buen puerto o un buen término y no se lo vayan a rechazar o no lo vayan a coger simplemente por defectos en su formalización. La tramitación propiamente tal. La reposición ordinaria se dice que se resuelve de plano, al menos el inciso segundo del 181 dice que el tribunal lo va a resolver de plano. Eso significa que no va a escuchar a la contraparte, es decir, no es necesario conferir traslado de esa reposición, sino que va a resolver inmediatamente si la coge, salvo cuando la cuestión es muy simple, cuando el error es muy evidente, siempre le dan tramitación incidental. Eso significa que de la reposición que usted presenta, se le va a dar traslado a la contraparte para que dentro del plazo tercero día evacúe su traslado o les indica al tribunal lo que estime pertinente respecto a la solicitud de reposición. Y con el traslado podrá decidir si recibe o no ese incidente y luego del término probatorio incidental resuelve derechamente el recurso de reposición, aunque legalmente debe ser de plano, sin tramitación incidental. Hasta aquí se entiende, ¿no? Reposición ordinaria, cómo se tramita según la norma y cómo se tramita por regla general en los tribunales civiles. ¿Se entiende, no?
profe, se entiende. Ya. En cuanto a la extraordinaria, esta sí se tramita efectivamente por tramitación incidental. Y esto es porque la doctrina mayoritariamente asocia la reposición extraordinaria a un incidente. Y como tal, se le aplica la normativa de los incidentes en el artículo 89 y siguiente, al menos en cuanto al procedimiento. Se dicta que el incidente dura 8 días y concluido el término probatorio, el tribunal debe resolver ese incidente o resolver su recurso de reposición. En síntesis, uno podría decir que en la práctica, reposiciones ordinarias y extraordinarias se resuelven de la misma, se tramitan de la misma manera, es decir, con base a la tramitación incidental, como si fuese precisamente para saber cómo se tramita una reposición especial, hay que estarse a la norma que la consagra. Y, por ejemplo, el 319, inciso segundo, regula la tramitación de la reposición contra el auto de prueba. Ahí no hay una respuesta única, no hay una respuesta genérica, siempre hay que estarse a la norma que estableció esa reposición en particular. Del recurso de reposición y si es susceptible de impugnar o no esa resolución. Respecto a la reposición ordinaria, se dice que la resolución que rechaza su reposición es de carácter inapelable. Usted no puede apelar esa resolución que rechazó su recurso de reposición. En cambio, la resolución de las generales, es decir, hay que determinar si la resolución que acoge ese recurso de reposición tiene la naturaleza jurídica respecto de las cuales la apelación es o no procedente. Eso obviamente lo vamos a revisar cuando estudiemos el recurso de apelación. Pero esos son los postulados generales. Si la resolución rechaza su reposición, no la puede apelar, es inapelable, por expresa disposición del inciso segundo 181. En cambio, si la acoge, se acoge su recurso de reposición, esa resolución se puede apelar, pero conforme a las reglas generales que sean procedentes. En cuanto a la reposición extraordinaria, sea que se acoja o se rechaza, también se dice que se puede apelar, pero conforme a las reglas generales. Es decir, usted tiene que determinar si esa resolución es o no respecto a las cuales procede el recurso de apelación. Y finalmente, la reposición especial también se dice que hay que estar a la norma específica que consagra o que regula esa reposición en específico. Ahora, importante, nos estamos refiriendo aquí a la resolución que resolvió su reposición y no a la resolución, entre la resolución que usted, respecto a la cual interpuso su reposición, versus la resolución que está fallando su reposición, ¿o no? ¿Se entiende, no? No, profe. ¿Puede repetir? El caso aquí, en la diapo que dice fallo e impugnación, se está refiriendo a la resolución que resuelve su recurso de reposición. Por ejemplo, hay una resolución del 11 de abril y usted respecto de ella presenta un recurso de reposición. Y su reposición la resuelve refiriendo a esta resolución. Así es susceptible de apelar o de impugnar esta resolución en particular, no esta, no la resolución que originariamente se dictó, sino la que se pronuncia acogiendo o rechazando el recurso de reposición. Ahí se entiende, ¿no?
Se dicta una resolución el 11 de abril del año 2021, es decir, el día de ayer, hoy día, no, voy a poner la fecha, el 12, día 12. Respecto de esa resolución, usted presentó un recurso de reposición, que sería este, ¿ok? Hasta ahí se sigue, ¿no? Sí, hasta ahí sí.